Buenas tardes a todos y todas. Vamos a seguir con las clases de informática. Eh, Hasta ahora estuvimos viendo el apunte, siguiendo los capítulos del apunte o los párrafos dentro del primer capítulo, sobre todo de la sociedad de la información. Ahora vamos a ver, hacer un poquito de hincapié en lo que es Internet, que ustedes ya seguramente conocen y saben de qué se trata, pero vamos a ver un poquito cómo fue evolucionando, cómo surgió Internet y cómo llega a ser lo que es ahora. Yo le voy a compartir una presentación que armé, más que nada para que la vayamos siguiendo y comentándola, de una breve historia de la evolución de Internet. Vamos a ver, el antecedente de Internet es el telégrafo. El telégrafo, porque se considera el antecedente de Internet, porque fue el primer sistema de comunicación que permite la transmisión digital, la transmisión de señales digitales. Una señal digital es una señal eléctrica, básicamente, a diferencia de una señal analógica, como eran las viejas centrales telefónicas, que eran analógicas, que transmitían de otra manera distinto. Esto se basa en la transmisión de impulsos eléctricos, mediante impulsos eléctricos, y utilizando un código de signos preestablecido. Esto es importante porque después tiene mucho que ver con, con Internet tal cual la conocemos ahora, esto de utilizar un código de signos preestablecido, porque es que cuando se mandan los impulsos eléctricos se lo hace mediante un código determinado, cosa que el que lo recibe el mensaje lo pueda interpretar, ¿no? Entonces es importante que tanto del lado del emisor, el que manda el mensaje, como el que recibe, puedan interpretar ese código para saber qué es lo que quiere decir. Esto es importante porque esto básicamente es lo que se llama un protocolo de comunicación. Después volvemos a tocar el tema. Después una fotito acá para que vean que evidentemente es un aparato bastante viejo. Este aparato se usaba mucho se usó mucho en las guerras mundiales, eh, como medio de comunicación a distancia, para contactarse, digamos, con tropas de los países que estaban alejados de sus ciudades principales, ejércitos, ¿no?, que estaban distribuidos por cualquier lugar del mundo en ese momento. Es un aparato viejo. El primer indicio que hay del telégrafo, lo primero que se conoce, la primera prueba con, con impulsos eléctricos fue a mediados del siglo XVIII, o sea, 1753, creo, por ahí. Así que a partir de ahí va evolucionando y llega a ser el telégrafo tal como se conoció, que ahora obviamente se dejó de utilizar. En realidad, el telégrafo, digamos que, como pasa con muchas cosas en la tecnología, más que no es que se dejen de utilizar o que mueran o que no sirvan más, sino que evolucionan, ¿no? Muchas veces pensamos que hay cosas que ya no sirven, que ya no se usan. Bueno, en realidad porque han evolucionado. O sea, el telégrafo podemos decir, bueno, es algo viejo, es algo obsoleto, está bien, pero fue a la vez un medio de comunicación importantísimo que dio lugar al resto de las comunicaciones digitales posteriores. Así que más que una desaparición del telégrafo, sino que el telégrafo evolucionó en otros medios de comunicación. Bueno, vamos a ver, para meternos en lo que fue Internet, quién desarrolla Internet. Había en los años 60 una agencia de proyectos avanzados de investigación que se llamaba por su sigla ARPA, Advanced Research Project Agency, que después la absorbió el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, por eso pasó a tener la D adelante, DARPA, a partir de 1972, que fue la que estaba haciendo investigaciones para, de alguna manera, conectar computadoras en red de manera tal que
todo lo que se hiciera en una computadora se pudiera replicar en la otra. En esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba lo que se llamaba Guerra Fría, que era la competencia, digamos, bueno, fue una guerra, por eso se llamó Guerra Fría, no hubo una guerra, combates, como fue la Segunda Guerra Mundial. Hubo en distintas partes del mundo, bueno, eso es otra historia, pero no había un combate directo, un enfrentamiento bélico directo entre Estados Unidos y Rusia, pero sí había una competencia por información, por tomas de poder, en fin. Fue larga la Guerra Fría aparte, duró hasta entrados los años 80, así que fueron casi 40 años. Eh, entonces, toda la información que tenían los Estados Unidos en sus computadoras querían replicarlas en otras para que en caso de que realmente se desembocara un conflicto bélico y hubiera ataques importantes, sobre todo en ese momento que ya estaban las bombas atómicas, las bombas nucleares, y alguna ciudad pudiera sufrir un ataque nuclear, la información pudiera estar replicada en otro lugar. Entonces, el Departamento de Defensa fue quien más solventa, o el gobierno de Estados Unidos en general, siempre eh, sostuvo o apoyó económicamente, financió estos proyectos de investigación. Ojo que muchas veces también se comete el error de pensar que los grandes avances tecnológicos fueron bélicos, fueron con fines bélicos, como la computadora, como Internet. En realidad los avances tecnológicos son avances tecnológicos desarrollados por científicos, en todo caso financiados por la política y financiados con presupuesto militar a veces, como fue la primera computadora para hacer el cálculo de la trayectoria de los misiles, que requería un montón de cálculos en poco tiempo, entonces por eso la avidez por conseguir una computadora, cuando fue también la primera máquina de Alan Turing, que si ven la película El Código Enigma, también está financiado por los británicos para decodificar los mensajes del régimen nazi de Alemania. O sea, que está financiado. Fue muchas veces, o sea, a la ciencia lamentablemente se le da importancia cuando realmente se la necesita, ¿no? En los casos de guerra se quería aprovechar los avances tecnológicos, entonces se daba una financiación que a lo mejor en una circunstancia normal no se daba, y eso pudo hacer que el desarrollo de las computadoras primero y de Internet después avancen más rápidamente. Entonces, lo primero que hace en ARPA es armar una red de computadoras que se diseña entre la Universidad de California y el MIT, que es el famoso Instituto de Tecnología de Massachusetts, un laboratorio estadounidense privado que se llamaba RAND, y el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido, el NPL. Entre ellos forman la primera red antecesora de Internet que se llama ARPANET. Net, como dice acá, significa, si lo quiero marcar, significa red, la palabra net. De ahí viene el nombre de ARPANET. La red de ARPA sería la traducción. Entonces, la primera conexión que hace esta red fue entre la Universidad de California, ubicada en Los Ángeles, y el Instituto de Investigaciones de Stanford. Esa es la primera conexión que se hace y se transmite un mensaje con la particularidad, de alguna manera cómica o gracioso que pasó, es que el primer mensaje se transmite el 25 de octubre de 1969, que iban a mandar una palabra login, nada más, esa palabra, tenía que enviarle a una computadora y llegar a la otra. Escriben una letra, escriben la segunda letra y el sistema se cuelga. Pero llegó el mensaje a la otra máquina, pero llegó solamente la palabra LO.
de login. El login significa iniciar sesión, ¿vieron? Cuando entran a algún sitio de internet, bueno, si está en inglés, se usa la palabra login en muchos casos. Y que, bueno, lo que se transmitió fue la palabra o las letras, LO. Fue lo primero que llegó. Igual se festejó de una manera extraordinaria el haber mandado solamente 2 letras, pero bueno, era la primera transmisión a distancia entre una computadora que estaba en una universidad y varios kilómetros alejados estaba el Instituto de Stanford. Así que fue un suceso importante. Después, por supuesto, se corrigió el tema de la colgada de la computadora y se pudo enviar el mensaje completo. Pero bueno, quedó como que el primer mensaje fue ese, 2 letras. Para que se den una idea, acá está la UCLA, en la costa oeste de Estados Unidos, y acá está Stanford, así que hay unos cuantos kilómetros de diferencia de acá hasta acá. Así que fíjense que es importante en ese momento era importante, o sea, no es lo que ahora nos parece una cosa absolutamente natural, incorporada, pero en ese momento mandar un mensaje a kilómetros de distancia era todo un evento. Esto, para que se den una idea, es el primer mapa del ARPANET, ¿no? Que conectaba distintos institutos y distintas universidades, tanto de la costa este como de la costa oeste de Estados Unidos. Fue conectar prácticamente todo el país con esta red. Obviamente la transmisión diría, es un absurdo, pero digamos, infinitamente más lenta de lo que es ahora, ¿cierto? Obviamente. Imagínense que la primera transmisión pasa 2 letras y estaban todos felices, así que muy, muy, muy lenta la transmisión, o sea, y a poco lo que se podía transmitir, pero no era algo menor, era importante, digamos, lograr eso. A pesar de esa lentitud en la transmisión, de la poca cantidad de información que se podría transmitir, de todo modo no dejaban de ser muchas cosas. Piensen de pasar de computadoras que no estaban conectadas con ninguna otra a pasar a tener esta red de comunicación en todo Estados Unidos, ¿no? No era un tema menor para nada. Después, poco a poco, se fueron incorporando más instituciones a la red y las primeras computadoras en conectarse desde afuera de Estados Unidos fueron desde Inglaterra y desde Noruega. Ahí ya, digamos, cobra otro matiz la red, porque ya deja de ser una computadora, una red solamente de un país, sino que pasa a, a, a tener conexión con otros países también, lo que da la idea de que de alguna manera se puede llegar a conectar todo el mundo a esa red. Ahora, acá hay una cosa muy importante. Uno de los hitos más importantes de la historia de Internet fue la adopción del protocolo TCP/IP. Esto es lo que ustedes seguramente deben escuchar alguna vez como un número IP, una dirección IP. Es una dirección única que tiene cada dispositivo cuando se conecta a Internet. O sea, cuando yo estoy en Internet, como ahora que estoy grabando el video, estoy en Internet, mi máquina está identificada con un número único en Internet, ¿sí? Entonces, y el TCP/IP es un protocolo de comunicación que, volvemos al principio, que habíamos visto la palabra protocolo. Un protocolo es un conjunto de reglas y estándares que controlan la secuencia de mensajes que ocurren durante una comunicación entre entidades que forman una red. O sea, un protocolo después, si yo me comunico con ustedes, por ejemplo, yo me estoy comunicando con un lenguaje, por ejemplo, un lenguaje en común que es el español. De alguna manera es un lenguaje también, es un protocolo, pero cuando lo envío, si yo envío a través por ejemplo, la escritura del idioma, del lenguaje español, tiene su protocolo. Pues, por ejemplo, yo entre espacio y espacio
si bien a lo mejor no lo hago cuando estoy hablando, en el lenguaje oral, la expresión oral, sí, en la expresión escrita, entre palabra y palabra dejo un espacio, en fin, pongo un punto cuando termino un párrafo, todas esas reglas es un protocolo para que el otro entienda con mayor claridad qué es lo que yo estoy diciendo. En el caso, imagínense un protocolo donde todos los mensajes se transmiten a señales eléctricas, se tiene que saber dónde empieza una palabra, dónde empieza otro. Por ejemplo, si yo envío un mensaje, supongamos, ¿no? Vamos a tener yo tendría que mandar, por ejemplo, no sé, 2 pitidos cortos y lo que sigue a continuación es el nombre de la persona que le envió el mensaje o la dirección a la que envió el mensaje. Después otros 2 pitidos cortos para terminar. 3 pitidos largos significaría, pitidos serían señales, ¿no? Señales de impulsos eléctricos. 3 impulsos largos para indicar de parte de quién viene el mensaje. Y otros 3 para terminar. 5, por ejemplo, 5 impulsos seguidos para indicar que ahora arranca, lo que sigue a continuación es el mensaje que quiero mandar. Y otros 5 para indicar que termina, porque si no, todo lo que mando por internet o a través de cualquier tipo de comunicación a otra máquina que lo único que recibe es impulsos eléctricos, estarían todos pegados, no sabría dónde empieza y dónde termina cada una de las cosas. Bueno, esos paquetes que se llaman, que es conjuntos de datos, las reglas, las reglas para enviarlas las define un protocolo. Y hasta el momento, hasta que surgió el TCP/IP como protocolo común, cada máquina, cada computadora o cada red tenía su propio lenguaje. Imagínense como si conectáramos, porque cuando surge Internet, o en los principios de Internet, lo primero que se hacen es pequeñas redes chicas de computadoras. Entonces tengo 3 o 4 computadoras en red por un lado, 3 o 4 computadoras en red por otro, 3 o 4 computadoras en red más allá. 4 o 5 en Inglaterra, 2 o 3 en Noruega, en fin, estamos en esa situación. Ahora, ¿qué pasa? Cada una de esas redes, las computadoras entre sí, hablan en un determinado lenguaje. Se conectan entre sí porque ellas hablan el mismo lenguaje, pero cuando se quieren conectar a computadoras que están en otra red, tienen que hacer una conversión de lenguaje, una traducción del lenguaje para poder conectarse con otras redes. Entonces, ¿qué pasa? Cada una de las redes hablaba un lenguaje distinto y para conectarme yo con una red tengo que saber, de alguna manera, poder traducir al lenguaje que habla la otra red de computadoras. Es como que está bien que una computadora traduce mucho más rápido o aprende un lenguaje mucho más rápido de lo que lo traduce de lo que aprende una persona en hablar otro lenguaje, ¿no? Porque en realidad es un conjunto de reglas que tiene que aprender, no es todo un lenguaje completo. Pero era algo más pesado, era algo que dificultaba un poco las comunicaciones entre las distintas redes de los distintos lugares, que a su vez estaban todas comunicadas entre sí. Por eso tenía el nombre de Internet, porque esta red grande que se empezó a formar, Internet significa entre redes. Si uno lo tradujera literalmente es eso, es entre redes. Y se lo llamaba así porque en realidad eso es lo que hacía, o sea, interredes, una red de redes, interrelacionaba otras redes más chicas. Entonces, no era un nombre propio Internet, era un adjetivo, la definición de lo que hacía. A partir de que se implementa TCP/IP, que lo que se hace es decir, bueno, el lenguaje oficial de Internet es TCP/IP. Entonces, todos los que quieran hablar con otros equipos o con otros equipos de otras redes, lo pueden hacer a través de TCP/IP. Si quieren internamente pueden seguir hablando, pero pueden seguir hablando su idioma.
Pero para hablar con el resto de las máquinas de la red, van a hablar en TCP/IP. Entonces, de esa manera, había que convertir a un solo protocolo, el propio, si uno hablaba de usar un protocolo distinto, uno tenía que convertir a un solo protocolo para poder hablar con todas las demás. Pronto, digamos, como pasa ahora, las redes internas fueron también adoptando directamente como su protocolo nativo, el TCP/IP. Esto a lo mejor cuesta entenderlo ahora porque ahora la cosa está mucho más normalizada y regularizada. Pero en su momento no, cada computadora tenía su propio lenguaje, su propio sistema operativo. No era como ahora que todas tienen Windows, que todos los celulares tienen Android. En realidad es como que cada computadora, depende del fabricante, tenía su sistema operativo distinto, su lenguaje distinto, su forma de comunicarse distinto. ¿Mm? Entonces, con muchas reglas en común, por supuesto, pero eran lenguajes distintos. Imagínense que es como si dijéramos, bueno, eh, el origen de esto, digamos, por ejemplo, en Argentina hablamos español, en Inglaterra hablan en inglés, en chino hablan en chino, en Italia hablan en italiano. Entonces, formamos una red en los 4 países y ¿qué pasa? Acá hablamos español, si queremos hablar con un italiano, tenemos que traducir al italiano y cuando ellos nos hablan, traducir del italiano al español. Si queremos hablar con un inglés, traducir al inglés. Con un chino al chino. Los italianos a su vez tienen que traducir del italiano al chino para comunicarse y el chino al italiano para entenderlos. Bueno, lo que se hizo con TCP/IP es como si dijéramos, bueno, cuando nos comunicamos, cuando uno se quiere comunicar con alguien de la red, va a hablar en inglés. Digo en inglés porque es el lenguaje oficial de Internet de alguna manera. Entonces, si yo acá adentro, en Argentina, podemos seguir hablando español, pero si queremos hablar con cualquiera, con los italianos, con los ingleses, con los chinos, vamos a hablar en inglés. Entonces, todos vamos a traducir a un solo lenguaje, que es el inglés para comunicarnos entre todos. Cada uno que traduzca el suyo y después traducirá del inglés al propio para entenderlo. Pero es un solo lenguaje en común. Pronto lo que hicieron, que es más difícil hacerlo con los países, es como si dijéramos, bueno, si Uruguay se va a incluir en la red, adopta incluso internamente el lenguaje inglés para ya directamente usar internamente el mismo lenguaje que usa con el resto de la red y el resto de la gente con que se quiere comunicar. Entonces las redes de computadoras empezaron también a funcionar bajo TCP/IP para utilizar ese mismo protocolo. Es decir, a partir del surgimiento del TCP/IP se rompió el tema de las diferencias de lenguajes o de protocolos que había entre las redes. Ahí es cuando prácticamente es un hito importantísimo que la Internet como tal, con minúscula, porque Internet era una definición, era un adjetivo que definía lo que hacía la red, era una red entre interredes, ahí pasa a llamarse Internet con mayúscula. Ahí es cuando se la conoce como tal, como la red, la Internet. ¿Sí? Por eso la mayúscula inicial indica un nombre propio. Y ahí es cuando empieza a evolucionar muchísimo, al facilitar, a romper esa barrera de comunicación que había entre sus propias redes internas, también eso abre la puerta a, digamos, una expansión mucho más rápida. Fíjense, vamos a repasar los hitos de la interconexión de redes. El primer mensaje, como les conté, el LO entre UCLA y Stanford fue en 1969. En el 71 se manda el primer correo electrónico con 23 computadoras conectadas al Internet. Fíjense que ahí todavía Internet está con minúscula, ¿no? En el 73 se conectan estas computadoras que les contaba desde Inglaterra y Noruega. En el 81 se define el protocolo estándar TCP/IP. La Internet pasa a llamarse Internet con mayúscula. En el 84 ya se registran 1000 computadoras conectadas. Fíjense que no había tantas computadoras en el mundo, obviamente, como hay ahora, ¿no?
1000 computadoras en 1000 grandes computadoras conectadas. En el 87, 10.000, o sea, crece 10 veces. Para el 89 crece otras 10 veces, o sea que están en 100.000 computadoras conectadas. En el 91 se anuncia públicamente la World Wide Web. Es el sistema, porque ya un poco antes se habían empezado a generar los primeros sitios de Internet con contenido, pero había que tener la dirección exacta del sitio para poder acceder a ese lugar. Al crearse la World Wide Web, se facilita el acceso, o sea, es el sistema de navegación que conocemos hoy en día. Empieza el sistema de nombres, cuando ustedes ingresan a un sitio, por ejemplo, www.iades.edu, bueno, ese sistema de nombres se accede a través de la www. Lo cual hace también que se haga, digamos, su uso más popular. En el 92 ya se llega a 1 millón de computadoras conectadas. En 1993 aparece Mosaic, que es el primer navegador web. Como ahora que usamos normalmente el Chrome, bueno, el primero de todo fue el Mosaic. Es el primer navegador que permite desde cualquier computadora ingresar a los sitios web con el lenguaje HTML, que es el lenguaje que usan las páginas web, para poder ver gráficamente los contenidos de Internet, más o menos como lo vemos ahora, o sea, mucho más precario todavía todo, ¿no? Las primeras páginas tenían muy pocas imágenes, las imágenes tardaban un montón en descargarse cuando había alguna, era otra cosa, pero empiezan a aparecer ahí en el año 93. En el año 96 hay 10 millones de computadoras conectadas ya. O sea que otra vez se multiplica en 4 años, se multiplica por 10 y llega a 10 millones de computadoras conectadas. Creo que en el año 96 ya fue, yo me acuerdo en esa época, estaba en mi trabajo, que empezó a darse acceso directamente en las empresas principalmente, en las casas todavía era más difícil, pero que se empezaba a tener acceso a Internet, que se empezaban a instalar los sistemas de correo electrónico internos. O sea que a partir de mediados de los años 90 empezó a tener en todo el mundo un factor de expansión importantísimo. Fíjense cómo fue creciendo, ¿no? Esta es la curva de cómo va creciendo la cantidad de usuarios de Internet. Esto es simplemente del 95 llega hasta el 2011, o sea que, y estos son 2,5 miles de millones, o sea, 2.500 millones de usuarios, que llega casi, ponemos acá, en el 2011 estarían en 2.200. Pero más que nada lo que llama la atención de esta curva es la velocidad con que crecen, ¿no? En el año 95 habíamos visto que hay 10 millones de computadoras en el 96. Después eso, de qué manera evoluciona hasta llegar a 2.500 millones en 2011, o sea, poco más de 15 años. Y al 2019 se calcularon unos 4.500 millones de usuarios de Internet. Mucho tuvo que ver acá también el auge de los celulares, de los smartphones, que permiten acceder a Internet desde ahí, con lo cual ya no hace falta tener una computadora, sino que es suficiente con tener un teléfono, un celular, y desde ahí se puede acceder a Internet, lo cual obviamente hizo que la cantidad de usuarios creciera. Ahora vamos a ver. Antes hacemos una breve, antes de ver la próxima, que es seguir hablando de la cantidad de usuarios. Este cuadro me pareció interesante, que es tiene que ver con lo que veníamos viendo hasta ahora, que es la brecha digital, que también en Internet existe. Fíjense que, y esto llega hasta el año 2018. Esto que ven acá, que es esta línea más azul, es el mundo, de lo que se llama el mundo desarrollado, ¿no? Los países desarrollados. En los países desarrollados,
los usuarios por cada 100 habitantes son 81. O sea, el 81% de los usuarios utiliza Internet. Teniendo en cuenta la cantidad de gente muy mayor de edad y teniendo en cuenta los muy chicos, prácticamente podríamos decir que casi el 100% de la población en condiciones de usarlo lo está usando Internet. ¿Sí? Mientras que en el mundo lo que se llama no desarrollado, sino en desarrollo, es del 41%. O sea que es la mitad de los países en desarrollo. O sea que de cada 100 habitantes son 40 los usuarios de Internet. ¿Sí? Eso da un promedio total del 48 en el mundo, porque la población en los países en desarrollo es mayor que los países desarrollados. Pero hay una diferencia muy grande también. O sea, acá digamos que, más allá de lo que decía que sacando los niños y los ancianos serían casi 100%, pero digamos que 80 de cada 100 habitantes usan Internet. 81. Y en el mundo en desarrollo, 41. O sea, la mitad. La mitad de la gente que usa Internet en los países desarrollados es la que lo usa en los países en desarrollo. O sea que la brecha digital también existe y se marca notoriamente en el acceso a Internet. A ver, este cuadro es un gráfico, digamos, con el total de la población, la cantidad de usuarios de celulares. Se estaba marcando, pero me parece que no se veía acá. El total de la población, que esto es al 2020, enero 2020. El total de la población es 7.750 millones. Los usuarios de teléfonos celulares son 5.190 millones, o sea, el 67% de la población. Los usuarios de Internet son 4.540 millones, o sea, el 59% de la población. Y hay usuarios activos, digamos, usuarios en redes sociales, digamos, que participan activamente en Internet, o sea, que no solamente acceden a mirar algo, sino que tienen una participación activa, 3.800 millones, lo cual es el 49%. O sea, que la mitad de la población está accediendo a Internet. Es decir, esto que empezó hace poco se cumplieron 50 años, en octubre del año pasado, 50 años de Internet, de aquel primer mensaje que fue Leo ahora, el mundo ha cambiado considerablemente, ¿no? Las posibilidades que da Internet son innumerables, o sea, no tiene sentido. Lo hemos charlado en alguna de las primeras clases, algo hemos comentado, lo sabrán ustedes también, tendrán un montón de cosas para, para decir o experiencias de uso de Internet, porque todos les decía, de hecho, si están viendo este video porque están usando Internet. Así que en 50 años el mundo ha hecho una revolución tecnológica y un avance en la comunicación impresionante. O sea, de pasar a tener 3 o 4 computadoras conectadas a pasar a tener el 59%, o sea, más de la mitad de los habitantes del mundo usando Internet, la mitad participando activamente en redes, en redes sociales. Esto no es solamente a lo mejor de las conocidas Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, en todas, ¿no? Reúne todas las redes sociales. Pero, digamos, la gente participa activamente en Internet, o sea, de alguna manera lo tiene incorporado como uno de sus medios de comunicación
y parte de su vida también, digamos, sea para uso profesional, educativo o personal, pero lo utiliza. Así que bueno, esto ya es sí, la Internet que ya conocemos, que nos suena más familiar con esta cantidad de usuarios, pero me parecía importante que repasemos un poquito cómo fue el origen, cómo fue evolucionando, la velocidad con la que fue evolucionando, sobre todo la exponencialidad con la que fue evolucionando. O sea, es como que Internet no dio un paso cada año, sino que el primer año de un paso, el segundo dos, el tercero 20, el cuarto 50, 10 años después había 2000 pasos, o sea, es un crecimiento exponencial que nos llevó a tener lo que tenemos ahora. Así que bueno, espero que les haya gustado, les resulte interesante y espero sus comentarios por el Classroom. Me gustaría que me dejen algún comentario a ver si se entendió, si tienen alguna duda, así vamos aclarando cualquier concepto. Bueno, muchas gracias y bueno, cuídense mucho.